Hola, Dios les bendiga, les saluda a su amigo el pastor Marcelo Parrelia y hoy estamos con la segunda parte del estudio de Gog y Magog. Estamos estudiando con el evangelista y maestro de la palabra Héctor Rivero. Sea bienvenido, Héctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, pastor. Estamos siempre predispuestos a seguir compartiendo la palabra de Dios porque por eso tenemos a Cristo, porque Él nos hizo que tenemos que transmitir esto a muchas personas. Y las personas no saben estas cosas que enriquecen nuestra fe. Estábamos quedando en Ezequiel, hemos quedado en Ezequiel 38, 39, versículo 2. Recapitulando, cuando leímos el capítulo 39 de Ezequiel, vemos que todo este conflicto de guerra que va a surgir en el periodo de la semana 70 y terminando la era de la gracia, comenzando la semana 70, va a ser para que la gloria de Dios sea manifestada a través de Israel en su, volver a Dios. Y eso va también a mostrar a las naciones que el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios. Porque en la semana 70, el que va a tener la batuta, si bien es cierto, el enemigo va a actuar, en este caso está actuando con Gog, con Rusia, en este caso Gog es hemos dicho, es el presidente de la Liga Rusa, que sería en este caso actualmente Putin. Magog es el territorio de Rusia. Y los que están circuncidando a él, es los secuaces, digamos, de él, Mesec, Tubal y todo ese séquito. Tenemos a Ucrania, tenemos a Lituania, tenemos a Bielorrusia, tenemos a Turquía, todos esos pueblos que ahora vemos que hay conflictos, entre comillas, entre Ucrania y Rusia. En síntesis, todos ellos se van a unir contra Israel. Por eso es importante la profecía de la palabra de Dios, y en este caso Gog y Magog está referido al tiempo de angustia que va a tener Israel, previamente al tiempo de angustia que va a tener con el anticristo. Esto es antes que aparezca el anticristo, en la semana 70. El anticristo va a venir a cartón de esto para manifestarse. Va a aprovechar que la caída de Rusia, de toda la parte oriental, y va a surgir de Europa el líder que va a dominar el mundo. Y a través de eso va a trabajar en la última parte de la semana 70 y va a ser el líder. Y bueno, pero antes de que pase eso, estamos viendo Ezequiel 39 y hemos dicho en el versículo 2. Dice el versículo 6, 39, 6. Esto es muy importante porque no solamente Dios va a actuar sobre los enemigos de Israel, Dios va a ser el que va a destruir a todo este séquito de gente que va a atentar contra el pueblo santo y terrenal de Dios. Pero no solamente los va a atacar a ellos. Miren lo que dice el versículo 6. Enviaré fuego sobre Magog. ¿Qué hemos dicho que era Magog? Gog es el líder. Magog es la tierra de Rusia. Dios no solamente va a atacar al ejército que venga, sino que va a atacar a los países que vengan representando a esas naciones. En este caso, sobre la tierra de Magog también va a mandar el Señor su furia, y sobre los que moran con seguridad en las costas sabrán que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Y haré notorio mi santo nombre en medio del pueblo de Israel. Ahí el pueblo de Israel va a empezar a abrir su corazón. El pueblo de Dios va a empezar a ver que algo sobrenatural lo está guardando. Que no es ninguna mano humana, que no es Estados Unidos, no es Gran Bretaña, no es los aliados que ellos tenían. Es directamente Jehová de los ejércitos, el que va a poner la mano para destruir a este imperio que va a venir, digamos. 4, 5, 6 imperios, naciones. Después dice, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Israel vivió siempre lejos de Dios. Estaban profanando el nombre de Dios porque ellos actualmente no conocen el amor que Dios tuvo cuando vino Jesús y lo rechazaron. Rechazaron a los profetas, dice Jesús, rechazaron a todos los que estaban, y a mí me rechazaron al Hijo también. Ellos están viviendo en un tiempo de cegamiento, pero en ese momento Dios va a tener misericordia, Israel. Por eso quiero cotejar estos pasajes que vamos a leer con Romanos capítulo 11. Siempre es importante saber que todo lo que está en el Nuevo Testamento está para nuestra enseñanza, nuestra riqueza espiritual, y también para que nos enriquezcamos con estos pasajes del Antiguo Testamento. En este caso nos va a llevar a la bendición de Dios para Israel. Romanos 11, versículo 1 dice,
¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿Y no sabéis que dice Elías de la Escritura, que cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo, decía Elías, he quedado. Señor, estoy solo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Es decir, en este tiempo había un remanente escogido por gracia. En ese tiempo, en el tiempo que Gog va a atacar, Dios va a estar preparando el remanente de Israel, que Dios va a abrir su corazón y va a sellar. Porque dice que Dios va a sellar a las tribus de Israel en sus los 144.000 van a ser sellados. Y también eso está en Ezequiel, en otro pasaje, donde habla de los sellamientos de los santos de este tiempo. Por eso es importante que Dios siempre a lo suyo lo sella. Nosotros ahora, en el momento de la gracia, estamos sellados por el Espíritu Santo el día que hemos recibido al Señor Jesús. Pero en aquel tiempo Dios va a sellar a los judíos que van a estar viendo todas esas cosas que está haciendo Dios y se van a reconocer al Dios eterno. Por eso dice en el capítulo 11 de Romanos, verso 11, Romanos 11, 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque a nosotros, los gentiles, para provocarles a celo. Es decir, que nosotros somos salvos porque esta gente no creyó en el Mesías. Y ese tiempo que está pasando en Ezequiel, Pablo va a decir que Dios tiene un remanente guardado para este tiempo, porque lo que está hablando Ezequiel es para este tiempo. Y en este tiempo Dios tiene, dice la palabra de Dios, vamos a leer el verso 25 de Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Saben por qué todavía sigue endurecido Israel? Porque todavía faltás vos, amigo, que me estás escuchando, que recibas a Cristo. Todavía Dios está esperando salvar a su cuerpo, a la novia de su hijo, y quiere quizá que tú que me estás escuchando tengas un encuentro con su hijo. Cuando se complete el último que sea parte del cuerpo de Cristo, el Señor levantará su iglesia. Y estamos muy cerquita de eso. ¿Por qué la va a levantar? Porque Dios dice después, el verso 26 de Romanos 11, luego todo Israel será salvo. El todo Israel, después lo vamos a ver. Después que la iglesia sea arrebatada, que el Señor complete el número, va a pasar esto que está acá, que estamos viendo en Ezequiel. Por eso dice el versículo, verso 30 de Romanos 11, porque vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos desobedientes a Dios. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel. Pero así también ahora han sido desobedientes ustedes para que Dios tenga misericordia de Israel. Porque dice la palabra de Dios, verso 32 de Romanos 11, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios! Inescrutables tus caminos. Los juicios de Dios se van a manifestar, ahora volvemos a Ezequiel 39. Vemos que nosotros ahora que estamos hablando y compartiendo contigo esto, tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos escogió para ser salvos entre medio de una generación maligna y perversa. Y no lo hacemos porque nosotros queremos, porque Él nos escogió. Y porque Él nos escogió, también estamos transmitiendo esto para que tú también tengas la posibilidad en este tiempo de gracia de ser escogido de Él. O por lo menos ser llamado. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos, los que deciden tomar ese llamado de Dios. Por eso dice que Dios va a descargar la ira contra Gog. Y dice el verso 7 de Ezequiel 39, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Ellos, a partir de ese momento, nunca más van a dejar al Dios verdadero. Actualmente los judíos están en sus cosas, en sus negocios, en sus cosas. Hay un grupo que es sectario, pero que realmente busquen a Dios de corazón, todavía no hay muchos. Por eso Dios en este tiempo va a tocar a través de este evento que va a pasar en el inicio de la semana 70,
el corazón y preparar el corazón del pueblo de Israel. Dice, verso 8, que aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Vamos a adelantar un poquito más rápido. Verso 21 de Ezequiel 39. ¿Qué va a hacer Dios en este tiempo? ¿Qué dice Ezequiel 39, 21? Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Van a ver las naciones el poder de Jehová. Van a ver las naciones que a Israel no lo protegen, solamente Él lo protege. En aquel día en adelante se habló la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Y el verso 23, ¿por qué este evento? Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro. Es muy importante. ¿Qué hemos leído en Romanos? Que Dios llegó al entendimiento de ellos, para que nosotros ahora te podamos predicar el Evangelio. Pero dice que en aquel tiempo Dios va a reconocer que quitó el rostro de Israel. Dice, escondí de ellos mi rostro. Verso 25, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Esto es enternecedor. Dios va a mirar de vuelta a Israel, como miró a Israel cuando estaba esclavo de Egipto, y Dios levantó a Moisés. En aquel tiempo Dios va a ver la situación que esté pasando su pueblo, atosigado por todas las naciones, desprotegido de toda obra humana. Él los va a salvar. Y dice la palabra del Señor, verso 27, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Él se va a santificar. En este tiempo, Él va a empezar a santificarse. Este pueblo, hay que ver que este pueblo israelita es el pueblo que va a combatir en este caso con Gog y Magog, pero después va a combatir con el anticristo, y no solamente con el anticristo que se va a acercar después, sino con las huestes del demonio. Porque dice que en el Apocalipsis 9 se abrirá la puerta del abismo y saldrán personajes terribles, híbridos, que hemos leído en otros estudios, que van también a atacar al pueblo israelita. Así que Israel es un pueblo de guerra. Por eso la iglesia no va a estar acá. La iglesia es la esposa del Cordero, será quitada. Cuando la esposa, nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, los que estemos velando, acuérdense, tenemos que estar velando, pidiéndole perdón al Señor si hemos hecho algo que no está de acuerdo con su voluntad, y enderezarnos para que el Señor nos llegue a su presencia. Y no vamos a ver todas estas cosas que van a ir, pero sí la estamos hablando para que los que se queden se den cuenta, porque muchos hermanos nuestros se van a quedar y van a tener que pasar estos momentos y se van a acordar y van a llorar, pero va a ser tarde, porque la esposa ya va a ser quitada. Entonces se va a quitar lo que impide que se manifieste el hombre de pecado. También para que se manifieste el hombre de pecado tiene que venir esta guerra de Gog. No solamente que tiene que ser quitada la iglesia, sino que tiene que manifestarse esta guerra contra Israel para que él después se ponga como un mediador y quede él como que todo se liberó por él. Entonces, ahí él va a coordinar con Israel en la primera semana de la semana 70, pero después, como vamos a ver en otros estudios, tomará otra iniciativa. Pero ahora estamos hablando de Gog y Magog. Y terminamos en el versículo 28, dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevados de cautiverio de las naciones los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Todos los judíos israelitas van a volver a su tierra. No van a quedar en ningún país, van a volver en esta época a toda su tierra. Dios los va a traer. No sé cómo lo hará, hermano, pero eso es lo que dice Dios. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Es muy importante este pasaje. Va a derramar su espíritu. Nadie se convierte a Dios en ninguna época o ninguna dispensación si no fuere por la obra del Espíritu Santo. Nosotros nos convertimos a Dios no porque un día fuimos a la iglesia o nos llegó el hermano tal, nos llegó el Señor. En este caso yo cuando recibí a Cristo no me invitó nadie, yo fui solo, pero no fui solo, me llegó el Espíritu. Es decir, a cada uno de nosotros nos convierte el Espíritu Santo al escuchar la palabra de Dios que nos da la fe. En aquel tiempo el Espíritu va a ser derramado sobre esos israelitas
ya dijimos, 144.000 más los que Dios seleccione, van a reconocer al Mesías, y van a trabajar en ese periodo de tiempo, más los 2 testigos, sobre lo que es la predicación del Evangelio del Reino. O sea que en el tiempo de Jesús se inició con Jesús, pero ahora se habla a través del Evangelio, pero el Evangelio del Reino, literal, es el dominio de Israel en la tierra como nación cabeza, que eso va a pasar en el milenio. Y ahora vemos que Dios va a derramar sobre ellos espíritu. Después tenemos la diferencia entre el capítulo que hemos leído, 38 y 39, con el de Apocalipsis. Pastor, si quiere puedo dar un par de ejemplos de la diferencia que hay entre Gog y Magog en Ezequiel, que hemos visto, con Apocalipsis 20. ¿Puedo dar 3, 4? Perfecto, sí. ¿Está bien? Primera diferencia. ¿Quién provoca este evento? El evento que hemos leído, Ezequiel, capítulo 38 y 39, ¿quién lo convoca? Dios, Jehová. Ahí lo vemos en Ezequiel 39 de Dios. Dios ya ve es el que va a hacer que este Gog sea destruido. Y él lo va a convocar para que ataque a Israel. En Apocalipsis 20, ¿quién es el que provoca el Gog y Magog? Satanás. Dice que Satanás será suelto de la prisión, y no solamente que va a engañar a los países que componen el sistema de Gog y Magog, sino que va a atacar las 4 partes de la tierra y los va a reunir, pero para pelear contra el Cordero. Acá es contra Israel y es las huestes de Rusia. Primera diferencia. Lo que habla de Ezequiel es con respecto a Rusia, y lo que habla Apocalipsis es respecto a Satanás. ¿Estamos de acuerdo ahí, pastor? Sí, ¿Se nota la diferencia esa? Segunda diferencia. Este evento es armado para la preparación de la tribulación. Este evento va a preceder a la gran tribulación que va a pasar en la semana 70 con la manifestación del anticristo. El pasaje de Apocalipsis va a ser previo, después de los 1000 años. Después de los 1000 años y previo a la eternidad del hombre en la tierra. Después del juicio, después de que Satanás sea suelto, el que lo va a destruir ahí es el Señor, y después vendrá el juicio del trono blanco. Hay otra diferencia. Ezequiel vemos que la diferencia es que el armado de esto es para la gran tribulación, y el de Satanás es para la destrucción final de Satanás en el lago de fuego y azufre, y para el reino eterno que va a venir. 3. Identificados, es decir, los países identificados en Ezequiel 38, 5 y 6 son Persia, Put, Irán, Egipto, Libia, Gomer, Francia, Italia, España, Vaticano, Mónaco, Alemania, Holanda, Togarma, Turquía, y por supuesto Magog, que es Rusia. En Apocalipsis 28 son todas las naciones. Ahí involucra, Satanás va a engañar a todas las naciones de los 4 puntos de la tierra para atacar a Cristo. En la parte de Ezequiel es el núcleo de los socios de Gog que van a atacar y querer tomar Israel. El líder de este evento, el líder del evento de Ezequiel es Rusia, quien toma el ataque. El líder del Gog y Magog de Apocalipsis 20 es Satanás. Apocalipsis 20, 7 al 10. Otro ejemplo. ¿Cómo termina este problema de Gog y Magog? Termina con la abominación desoladora del anticristo en el templo que va a estar en Jerusalén. Y en Apocalipsis termina con la llegada de la nueva Jerusalén. Y Satanás será atado, será destruido en el lago de fuego azul. Y bueno, son cosas que son diferentes, cosas que hacen la diferencia, ¿no? En Ezequiel 38 y 39 es la antesala del poder del anticristo. El anticristo va a tomar partida a esto para tomar poder después de esto. Y en el Apocalipsis 20, el juicio final de toda la rebelión humana y el inicio de la eternidad. Esas son diferencias entre Ezequiel y Apocalipsis. ¿Alguna pregunta, pastor? ¿Algo? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, todo esto con Ucrania y Rusia?
¿usted cree que ya comenzó el Armagedón? El Armagedón es al final de la semana 70, y esto es el inicio de lo que es la pretribulación. Esto es el inicio de los principios de dolores. Esto es Entonces el quiere inicio... decir que el arrebatamiento está muy cerca. Exactamente. Primero me veo yo, hermano. Eso que lo que estaba viendo, me miraba hacia mí mismo y me decía, Señor, gracias por darme una oportunidad más. Gracias por decirme, Señor, que tú vienes pronto, que esto que está desarrollándose ahora, más allá de lo que informe el mundo o el periodismo, de que ve mal porque si Rusia entró acá, porque Ucrania tiene que estar allá, eso es lo de menos para mí. A mí lo que me importa es que todos esos países están en contra de Israel. Ahí he pasado yo, pastor, no sé si usted después lo pasa, una foto donde está el presidente de Ucrania con el presidente de Turquía haciendo un pacto contra Israel. Eso no se dice, el mundo no te lo va a decir eso. Unicristo te lo puede decir a través del noticiero, después lo va a poder armar usted. Después tenemos a Putin hablando con el Ayatolá, que es el jeque de Irán. Y tenemos a Siria, que está armado con Rusia. Y vemos cómo se va armando todo. Y el diablo nos hace mirar un pequeño detalle que pasa en Ucrania. ¿Sabe qué tenemos que mirar en Ucrania ahora? Los hermanos que están ahí. A los hijos de Dios que están ahí. Que son un ejemplo para nosotros, para ver su fe y cómo en ese contexto malo Dios nos protege. Porque el diablo está atacando y haciendo sus planes, que Dios, lógicamente, Él los supervisa porque lo deja. Pero los hermanos que están ahí orando están como en una burbuja, protegidos por el Señor. Eso es lo hermoso que pude ver, y pude ver a través también de nuestro hermano Walter, que nos dio esa información que está pasando en Ucrania. Entonces estamos viendo un escenario que se está preparando todo el desarrollo bíblico, donde Dios está en control de todas las cosas. Entonces el cristiano no tiene Amén. que temer, tiene que estar confiado en la palabra de Dios y mirar al cielo, porque la Biblia dice que cuando acontezcan todas estas cosas, miren al cielo porque su redención está cerca. Entonces tenemos que tener a Israel como un cronómetro, como un reloj que ya comienza a marchar. Desde que empezaron a volver, cuando el profeta pregunta, ¿quiénes son estos, Señor, que vuelan? Y Dios le dice al profeta si hay algo difícil para Dios. Y entonces Dios los está llamando a la tierra. Entonces ellos ya están con estas guerras y rumores de guerra, están ya yendo todos a Israel a cumplir la palabra de Dios. El creyente y el no creyente está jugando un papel, aunque no se da cuenta. El creyente y el no creyente está haciendo la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar, amén. Para sintetizar, pastor, para terminar ya y sintetizar en tres cosas nomás. Primero, Ezequiel nos habla de la coalición contra Israel. Apocalipsis nos habla del desafío de Satanás contra Cristo. Ezequiel nos habla de que el líder es un hombre, que es un líder que viene de Rusia. En Apocalipsis nos habla que Satanás es el jefe. Y la batalla será para volver a los judíos a Dios, la de Gog. Dios va a usar esa batalla para tocar el corazón de los hebreos y volverse a Dios. Y en el Apocalipsis, Israel, después de 1000 años de paz, va a ser atacado por todas las naciones que va a traer Satanás. Amén. Vamos a orar entonces. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por hacernos dignos, hacernos embajadores tuyos, hacernos solamente embajadores, sino hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, cosa que esta gente que estamos viendo no sabía. Ellos actuaban y desarrollaban las cosas para nosotros, que en los posteriores tiempos podamos entender por tu Espíritu Santo y ser participantes de esta hermosa profecía. Gracias porque somos llamados a poder anunciarla con el conocimiento de tu Espíritu Santo, para que muchos puedan entender que hay un Dios eterno. Y ese Dios eterno es el Dios que preparó a un pueblo en la tierra que se llama Israel para que sea glorificado. Él será glorificado en este tiempo de Gog y Magog.
y Él también se va a glorificar con el anticristo. Gracias te damos por todo, Señor, y te pedimos por los hermanos que están escuchando este video, que enternezca el corazón de ellos, de aquellos que están dudando, para que la fe de ellos pueda crecer con esto que estamos viendo, Señor. Y en aquellos que no te conocen, en aquellos que un día todavía no te entregaron el corazón, puedan recibirte como Salvador y se escapar de todas estas cosas que van a venir. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor que dio la oportunidad de dar este estudio. Por Unicristo, Señor, te pido que bendiga nuestro ministerio y que muchos hermanos, en son del amor a tu palabra, puedan comunicarse con nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús, que pronto viene. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Querido amigo, amiga, quiero decirte que te dejes usar por Dios, que compartas estos estudios que son gratis y que estamos con poco tiempo porque Cristo viene a buscar a su pueblo. Que lo compartas en tus redes sociales, que lo compartas con tus amigos y que si no estás en Cristo, que te arrepientas, ahora busques una iglesia y que pronto puedas ser parte de la familia del reino de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, Héctor. Gracias por este tiempo. Amén. Bendiciones.